latinos de Nueva Zelanda, de Australia, de Colombia, México, Chile, Argentina, donde quiera que nos estén viendo. Soy Andri García, directora de Latinet y coach en programación neurolingüística. Y hoy les traigo unos super tips para que aprendan a defenderse bien en una entrevista de trabajo y consigan el trabajo de sus sueños. Como saben, Latinet es una empresa líder en asesoría laboral acá en Nueva Zelanda. Y bueno, pues tenemos muchos casos de éxito donde gracias a nuestros entrenamientos, muchas personas han logrado conseguir el trabajo de sus sueños o el trabajo ideal en ese momento de su vida. Por lo que bueno, durante estos 3 años o 4 años de experiencia que tenemos entrenando personas, hemos recogido ciertos tips y ciertos errores que normalmente la gente tiene cuando va a entrevistarse. Y bueno, hoy les voy a contar algunos tips para que puedan tener entrevistas de trabajo asertivas, efectivas y logren el trabajo de sus sueños. Así que tomen nota. Muy bien, lo primero es entender que el objetivo de una entrevista de trabajo es dar a conocer tu experiencia relevante al cargo al que vas a aplicar y mostrar que eres la persona ideal para la vacante a la que estás aplicando. Básicamente eso es. Teniendo esto en cuenta, es importante que tengas siempre muy presente que debes hablar de ejemplos. De ejemplos y de contextos todo el tiempo durante la entrevista. Ese es posiblemente uno de los errores más grandes que tenemos cuando vamos a una entrevista y es contestar teóricamente y no contextualmente. Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntan si eres un buen líder, por ejemplo, si consideras que eres un líder, la respuesta común, la respuesta popular que el 95% de las personas van a decir es sí, considero que soy un buen líder o sí, creo que soy un buen líder. Es una respuesta teórica que no tiene contexto, que no tiene ningún peso, que no trae a la persona que te está entrevistando a imaginarse y a verte como un líder. Entonces, cuando yo hablo de que tengo que dar ejemplos en cada respuesta, y escúchame bien, en cada respuesta debes dar ejemplos, es porque es súper importante que la persona que te está entrevistando entre en contexto, te imagine en la situación y vea que realmente tienes lo que necesita esta persona para ocupar este puesto de trabajo. Entonces, en vez de decir, oh, sí, yo soy una persona que soy líder, sí, siempre he sido muy líder durante mi vida, he tenido, no sé, cualquier cosa que sea teórica. Entonces van a decir ejemplos. Entonces podrían decir, sí, considero que soy una persona líder. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo manejé un equipo de 3 personas, donde yo como el team leader hacía esto y logramos esto y esto con mi equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces siempre preocúpense por dar ejemplos. Entonces van a utilizar el método STAR, como estrella en inglés. ¿Cuál era la situación por la que estabas pasando o cuál era el problema por el que estabas pasando? Después vas a describir la tarea o task y es hacia qué meta estabas trabajando, qué querías lograr. Y después es A de acción. Entonces, ¿qué fue lo que específicamente hiciste para resolver esta situación o para encontrar una solución a esta solución? Encontrar una solución a esta situación. Y por último, el resultado. El resultado es muy importante y es una de las cosas que cuando estoy en entrenamientos con personas one to one, es una de las cosas que más le falta a la gente y es decir, el resultado. Entonces la gente aprende. Ok, tengo que dar un ejemplo, ok, cool. Y dan el ejemplo, pero nunca cuentan el resultado. Entonces, no es muy asertivo contestar sin resultado porque obviamente es importante el resultado, es probablemente lo más importante. Entonces es súper relevante que des el resultado, que digas qué resultado obtuviste de esa situación. Entonces, por ejemplo, volviendo otra vez al tema del liderazgo, si el entrevistador te va a preguntar, ¿consideras que eres un buen líder? Es una respuesta demasiado abierta. No todos los entrevistadores saben entrevistar y no todos te van a decir que es ejemplos tampoco. Algunos sí dicen, por favor, dame un ejemplo de una situación en donde mostraste liderazgo, pero no todos van a preguntar así. E incluso a veces cuando preguntan
pidiendo un ejemplo, a veces la gente no les da ejemplos. Entonces, en vez de decir, ah, sí, creo que soy un buen líder, bla, 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 vas a decir, sí, considero que soy un buen líder. Por ejemplo, cuando trabajaba en la empresa Pepito Pérez, manejaba un equipo de 3 personas, ellos tuvieron un conflicto por ventas. Mi propósito era solucionar ese conflicto porque estábamos teniendo un impacto negativo en el equipo de trabajo. Entonces lo que hice fue reunirlos a ellos, hablar en una situación donde los dos pudieran llegar a un acuerdo, y el resultado fue que al final ellas terminaron convirtiéndose en buenos amigos y aumentamos las ventas del equipo de trabajo en un 8%. No sé. Obviamente, ustedes no van a llegar a la entrevista sin prepararse. Entonces, esos logros deben estar súper claros en su cabeza, y esas skills, esas habilidades de las que van a hablar en la entrevista, ustedes también tienen que tener eso muy claro en la cabeza de qué ejemplo van a utilizar para la entrevista. Eso es lo que hacemos con nuestros clientes one to one. Nos sentamos con ellos o les enviamos unos formatos que ellos completan, donde básicamente esculcamos el cerebro de este individuo para conocer cuáles son los ejemplos y cómo podemos demostrar en una entrevista de trabajo o en un currículo que esta persona sí tiene las habilidades y cómo las ha usado. ¿Okay? Entonces es muy importante que hagan esa parte de la tarea. ¿Cuáles son las estrategias para una entrevista de trabajo exitosa? Entonces, muy importante es que escuches atentamente la pregunta que te están haciendo. ¿Qué te están preguntando? Y contesta solamente lo que te están preguntando. Ese es otro de los errores graves que la gente comete, y es que terminan hablando y hablando y hablando y diciendo un montón de cosas, pero no responden la pregunta que les están haciendo. Entonces, escucha atentamente la pregunta y contesta únicamente lo preguntado. Tercero, importante también, sé muy congruente, y la congruencia viene de la honestidad, ¿ok? Entonces, sé muy honesto de manera inteligente. Por ejemplo, si vas a ir a aplicar un trabajo en ventas, pero odias las ventas, pero resulta que este trabajo de ventas te da una visa de trabajo, por ejemplo, es un ejemplo, obviamente, y tú dices, bueno, voy a aplicar porque y vas allá y te dicen, ¿te gustan las ventas? Y tú, me encantan las ventas. No, me fascinan las ventas. Soy tan buena. Entonces, ahí no hay congruencia, porque estás diciendo una cosa con tus labios, con tus palabras, pero tu cuerpo no miente, tu cuerpo muestra 55% de la comunicación, lo da tu cuerpo. Entonces, es muy importante que seas congruente. La congruencia, como dije anteriormente viene de la honestidad. Cuarto, sé optimista. A veces en las entrevistas de trabajo de pronto se cruza la conversación o viene a la conversación algo personal. Entonces, digamos en el caso de nosotros los migrantes, de pronto llega ese momento en que hablamos de ese momento en que nos movimos para este país, o de estar lejos de la familia, o de estar solos acá, o bueno, X, Y, Z, todo el mundo obviamente tiene sus situaciones donde se siente un poco emocional, y eso está bien. Sin embargo, no es muy conveniente que te pongas emocional en una entrevista de trabajo. Siempre trata de mantenerlo muy profesional y muy optimista sobre todo. Entonces, no importa cuál sea la conversación que tengas con el entrevistador, trata de mantener la conversación siempre positiva, siempre optimista y siempre libre de emociones negativas, ¿sí? Libre de tristeza, libre de emociones que puedan ponerte un poco down durante la entrevista, porque obviamente eso es lo que vas a transferir al entrevistador. Entonces, optimista, relajado, feliz, positivo, etcétera. Otra de las estrategias para una buena entrevista de trabajo es tener un buen rapport con el entrevistador. Y cuando digo rapport me refiero a la empatía que vas a tener con el entrevistador. Entonces es muy importante que si el entrevistador tiene un tono en el que es de pronto muy alto y tú estás hablando demasiado bajo, lo subas un poco para que el rapport sea más fácil.
cuando estés en esa conversación, debes tratar de crear empatía también, repitiendo de pronto palabras que la persona te está diciendo. Entonces, si la persona te pregunta, por ejemplo, tell me an example of leadership skills. Entonces, la idea es que tú repitas más o menos lo que esa persona dijo, no todo el tiempo, obviamente, pero sí utilices palabras que la persona también utilizó. Entonces tú puedes decir como, yeah, sure, an example of a leadership or my leadership skills. So when bla, 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 bla. Te ya has repetido ahí, te has tomado el tiempo para contestar y puedes contestar. En otro video vamos a hablar de los errores comunes en la entrevista de trabajo, así que míralo también porque ese también es muy importante para que tú los evites. Ok, muy bien. Entonces, rapport, importante, repetir palabras, tono de voz similar, de pronto micromovimientos que la otra persona esté haciendo. Por ejemplo, si la persona tiene las piernas cruzadas, tú puedes cruzar las manos o las piernas o los pies. Si la persona está sentada de para atrás, tú también estás sentada de para atrás. Trata de imitar con micromovimientos alguna de las cosas que la otra persona hace. De esta manera, el inconsciente es el que va a trabajar como diciendo, esta persona es similar a mí. Entonces, como que hay una buena conexión entre los dos inconscientes. Uno no nota eso, pero pasa. Eso pasa mucho en ventas, pasa mucho en entrevistas de trabajo. Entonces, te recomiendo que lo practiques antes de en situaciones en que no son importantes y ya así vas cogiendo más la práctica. Muy bien. Otra estrategia, otra cosa que también es súper importante es que modules y que vocalices. Sobre todo cuando estamos hablando en inglés, tendemos a hablar muy rápido. Yo tenía un amigo que me decía que cuando no supiera una palabra la dijera rápido. Con eso nadie entendía qué era lo que había dicho. O si no estaba uno muy seguro de la palabra, la dijera rápido. Entonces, no. Vamos a tratar de modular y vocalizar y decir las palabras correctamente, en un buen tono, en una buena velocidad y vocalizando para que la otra persona pueda entender también. ¿Okay? Siguiente tip para tener una buena entrevista de trabajo: sonríe, relájate, no estés muy serio. No, ¿cómo se llama esto? No hagas así. No frunces el ceño cuando te están haciendo preguntas que de pronto no entiendes. Si no entiendes una pregunta, sonríes y le dices como, sorry, can you repeat the question? O, sorry, do you mean this and this and this? Pero nunca como, ¿ah? He visto gente que tal vez por falta de preparación en las entrevistas de trabajo tienen ese tipo de expresiones y realmente no es muy conveniente en una entrevista de trabajo. O cuando estás sirviendo a un cliente o cuando estás hablando con gente con la que necesitas hablar profesionalmente. Muy bien, prepara la entrevista. Por favor, no te vayas sin preparar la entrevista, no digas, me llamaron una entrevista y llegues allá sin saber ni siquiera a qué trabajo es que vas a aplicar. Pasa también, ustedes se ríen, pero pasa mucho que la gente a veces va a entrevistas y ni siquiera sabe a qué trabajo está aplicando. Así que espero que no seas uno de esos y te prepares muy bien. Lee sobre la empresa, lee sobre la misión, la visión, los valores, alinea tus valores con los de la empresa, lo que tú quieres con lo que la empresa quiere. Y súper importante también, por último, que hables de la empresa. No de lo que tú quieres, sino de lo que la empresa va a ganar contigo. Entonces, pasa mucho en las respuestas que damos a veces, que hablamos mucho de nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte, Andri? Y yo, no, pues porque realmente yo quiero crecer profesionalmente, quiero adquirir experiencia en Nueva Zelanda y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y nunca realmente nombro el por qué la empresa se beneficiaría con mi trabajo. Cómo la empresa se beneficiaría con mi experiencia, con mis skills. Entonces es muy importante que siempre hablemos de la empresa como tal.
Bueno, esto es simplemente un resumen de unos tips, de algunas cositas que de pronto pueden tomar para las entrevistas. Sin embargo, como saben, hacemos entrenamientos personalizados, entonces si requieren cualquier cosa, por favor no duden en contactarnos al email que aparece acá abajo, info@latinet.co.nz. Y también en nuestra página web tenemos varios tips también, preguntas frecuentes. Entonces los invito eh, a que la revisen la página web también y que nos contacten si tienen alguna entrevista súper importante que de pronto para la que necesitan algún entrenamiento. Y bueno, espero que te sirvan estos tips y que la próxima vez que tengas una entrevista llegues súper preparado, súper tranquilo y continúa viendo nuestros videos porque te vamos a enseñar más sobre esto.